Muy bien, pues ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a la clase del día de hoy. Eh, ya pasaron algunas semanas desde la última vez que tuvimos una clase juntos. Espero que las clases que hayan tenido hasta acá les hayan sido de mucha ayuda y hayan aprendido bastante. Pues bueno, yo creo que ya estamos terminando una de las fases nuevamente eh, que tenemos contempladas durante este curso. Estamos ya con los últimos temas de esta fase para después continuar con otra fase de eliminación y después de esto entrar con unos temas un poco más complejos. Eh, pero bueno, para la clase del día de hoy vamos a estar viendo un tema nuevo, un tema sencillo, pero que es de bastante ayuda. El tema es acerca de estructuras y vamos a ver pues básicamente de qué se trata esto. Por aquí voy a presentarles mi pantalla para que vean esta página. La última vez que tuvimos clases, les recomendaba bastante la documentación de Microsoft, la que tiene acerca de C++. Al ser ellos una empresa que hace uso extensivo de este lenguaje, pues ellos también aportan de cierta manera documentación, ejemplos, eh, guías que nos pueden ayudar a aprender el lenguaje, C++ en este caso. Entonces, me parece a mí una muy buena página en donde podemos encontrar pues documentación acerca del lenguaje y donde podemos leer e ir aprendiendo un poco más. Entonces, pues simplemente por eso es que les presento en este caso la página esta sobre Struct de Microsoft. Igual por aquí en el chat se las comparto por si quieren verla. Eh, Básicamente vamos a ver qué es un struct, para qué nos sirve, y de aquí nos movemos a Visual Studio Code para que podamos hacer algunos ejemplos tal cual en código. ¿Va? Pero mientras vamos a ver un poquito acerca de la sintaxis y comentar un poco de cómo lo podemos utilizar. Entonces, básicamente una estructura es crear un tipo de dato, digámoslo así, personalizado para nuestro programa. Ya conocen ustedes varios tipos de datos como int, double, float, string, vector. Todos esos tipos de datos son tipos de datos que ya están incluidos dentro del lenguaje de C++. Sin embargo, hay ocasiones en las que nosotros vamos a tener que definir un tipo de dato personalizado, ya sea por comodidad, porque para nuestro programa a lo mejor vamos a tener que almacenar otros datos que pueden ser más fácilmente almacenados dentro de una estructura personalizada. ¿Ok? Tal vez esto no sea tan directo o tan directo de entender, pero vamos a ver que es más sencillo de lo que se escucha ya cuando lo estamos viendo en código. Bueno, por aquí tenemos que nos menciona que la palabra clave struct es la que nos va a servir para poder declarar o definir un tipo de estructura. Muy bien, y por acá abajo nos muestra pues toda la sintaxis que podemos utilizar para definir un struct. Vamos a ver que aquí pues nos pone varias cosas. Sin embargo, no vamos a estar utilizando todo eso. Simplemente vamos a estar utilizando la palabra reservada struct, que es con la cual empezamos la declaración de una estructura. Después vamos con la declaración eh, sí, básicamente cómo es que vamos a llamar en este caso a esa estructura. Como les mencionaba, los tipos de datos que ya se incluyen dentro de C++ tienen un nombre específico, por ejemplo int, por ejemplo string. Entonces nosotros cuando declaremos un nuevo tipo de dato con struct, también debemos ponerle un nombre. Y este nombre va a ser el que vamos a utilizar a lo largo de nuestro programa y solamente lo vamos a poder utilizar para hacer referencia al tipo de dato que nosotros estamos creando.
Después viene que dentro de llaves vamos a escribir una lista de miembros que dice acá. Y en este caso, cada miembro se refiere a, pueden verlo como una propiedad de una estructura. Por ejemplo, algo sencillo y que vamos a estar viendo ahorita, podríamos crear una estructura llamada punto o point, si lo quieren ver en inglés, el cual tenga simplemente una coordenada y una coordenada x, ¿no? De tipo int o de tipo float. Entonces, un punto, al tener x y tener y, va a tener dos miembros o dos propiedades en este caso. Es aquí en donde los vamos a declarar dentro de las llaves. Muy bien. Y después de esto tenemos como un poco más de sintaxis, pero realmente no lo vamos a estar utilizando. Basta con que sepamos que vamos a estar utilizando la palabra reservada struct, seguida del nombre que le vamos a dar a ese nuevo tipo de dato y la lista de miembros que, que vamos a ponerle a esa estructura. Después, por aquí en esta línea que estoy sombreando, básicamente nos está indicando cómo es que declaramos una nueva variable de ese tipo. En este caso, aquí nos pone que debemos de poner el tipo de dato que declaramos para nuestro struct, tal cual como lo hacemos para declarar una variable normal. Por ejemplo, aquí pondríamos int. En lugar de poner int, pondríamos el nombre que le dimos a nuestra estructura, porque ya es un tipo de dato. Después en tag sería básicamente el nombre de la variable que estemos declarando en ese caso. Muy bien. Y pues bueno, por acá viene un poquito acerca del uso de este tipo de estructuras. Eh, y bueno, nos dice que en C hay algunas diferencias entre C y C++. Básicamente nosotros estamos enfocando todo el curso en C++, entonces basta con saber que en C siempre se tiene que utilizar la palabra struct para declarar una estructura. En C++ no es necesario y lo vamos a ver aquí en el ejemplo. ¿Ok? Por acá nos pone ya tal cual de cómo se declara una estructura, en este caso como lo mencionábamos. Vamos a utilizar la palabra reservada struct, seguido del nombre que le queremos poner a esa estructura, en este caso se le puso person, y ahora entre llaves eh, se definen todos los miembros o todas las propiedades. Yo prefiero decirle propiedades en lugar de miembros. En la documentación por lo regular se hace referencia a esto como miembros. ¿Okay? Entonces, las propiedades de una persona, en este caso que estamos definiendo, es que tiene un age, una edad de tipo int, tiene un número de seguridad social de tipo long, tiene un peso de tipo float y tiene un nombre, que en este caso es un array de chars de máximo 25 caracteres. ¿Ok? Y básicamente esta es la declaración de la estructura. Aquí nada más está poniendo ya, definiendo un objeto de tipo person, simplemente family member, que después lo va a poder utilizar alrededor del resto del código. Pero bueno, esta es la sintaxis básica para declarar una estructura. Muy bien. No sé si por aquí les quede alguna duda de cómo declarar una estructura. Muy bien, parece que no. Entonces, vamos a continuar. Digo, en este ejemplo, por acá declara todavía otra estructura que en este caso le puso cell. Le puso varios eh, otras propiedades, ¿no? Pero bueno, vamos a saltarnos eso y simplemente vamos a pasar a la parte en la que ya declara tal cual una variable en este caso de tipo person. Si lo ven, esto es la forma en la que mencionaba arriba que tenemos que declararlo en lenguaje C, que siempre se tiene que volver a utilizar la palabra struct, seguida del tipo de dato y ahora el nombre de la variable. Sin embargo, en C++ no es necesario utilizar ya esa palabra struct para declarar una variable, simplemente
indicamos el tipo de dato, que es el nombre que le pusimos a la estructura, seguido del nombre de la variable que queramos, en este caso, declarar. Y ahora, si lo notan acá, sister en este caso es de tipo person, brother también es de tipo person. Si nosotros queremos acceder a las propiedades de una variable de tipo struct, simplemente lo vamos a hacer a través del punto. En este caso, sister, al ser un person, tenemos acceso a age, a ss, a weight y a name. ¿Ok? Entonces aquí simplemente se está asignando un valor a la propiedad, en este caso de sister. Al hacer sister.age igual a 13, ahora sister.age, la propiedad age de sister, ya tiene un valor y ya podríamos utilizar en cualquier otro lado, por ejemplo acá, para imprimirlo en pantalla. Aquí simplemente se está imprimiendo el valor que en este caso tiene sister.age. Y lo mismo con brother, ¿no? Brother por aquí también se le está asignando un valor a esa propiedad y ya podemos empezar a trabajar con esas propiedades, imprimirlas en pantalla, hacer operaciones, lo que nosotros necesitamos en este caso, para nuestra estructura o para nuestro programa. Muy bien, entonces básicamente es eso. Podemos declarar una estructura, pueden verlo así como un paquetito en donde empaquetamos tal cual varias propiedades que si no lo hiciéramos así tendríamos pues que crear una variable por cada una de esas propiedades, y luego agruparlas sería un poquito difícil. Entonces, en este caso con las estructuras, pues agrupamos varias propiedades en una sola estructura y ya podemos utilizar esa estructura alrededor del otro programa. Entonces nos va a servir bastante para organizar mejor nuestro código y que este sea más sencillo de escribir, más sencillo de leer y pues también más sencillo de, pues de resolver nuestro problema, ¿no? Porque al final nuestro código va a estar más organizado. ¿Ok? No sé si por aquí les queda alguna duda. Parece que no. Entonces, pues vamos a continuar. Voy a mostrarles por acá Visual Studio Code, en donde vamos a hacer algunos ejercicios relacionados a estructuras. Si ustedes gustan, pueden seguirlo en sus computadoras para que vean cuál es el funcionamiento. Por aquí yo tengo una carpeta llamada struct, en donde voy a guardar todos los ejemplos que vayamos viendo en la clase. Al final estos ejemplos los vamos a subir, los vamos a compartir con ustedes para que puedan revisarlos también. Y para que de su lado, cuando les pasemos ejercicios, pues puedan tal vez consultarlos y ver cómo resolver esos ejercicios. ¿Ok? Entonces, nada, vamos a empezar. Voy a crear por aquí un nuevo archivo. En este caso voy a ponerle person.cpp. Y vamos a tener por acá pues una estructura básica de un programa de C++. Muy bien, por ahí ya lo tenemos. Nada más por aquí tengo un problema, un error. Ahí está. Entonces, vamos a declarar en este caso algo bastante similar al ejemplo que veíamos en la documentación. Vamos a declarar una estructura, vamos a llamarle person, para guardar algunas propiedades que tiene una persona, eh, y poder manipularlas después. Entonces, para eso, recuerden, utilizamos la palabra reserva struct, seguida del nombre que le vamos a dar a esta estructura, a este tipo de dato. Por lo regular, yo sigo esta como estructura de nombres. No me gusta escribir todo el nombre de mi estructura en mayúsculas, pero bien lo podrían hacer. Yo prefiero hacer simplemente la primera letra en mayúscula, como si fuera una palabra normal. Y ahí está. Abrimos llaves y dentro de esto ya vamos a poner todas las propiedades de la persona. ¿Ok? En este caso es importante, si ustedes gustan seguir esta misma convención para crear los nombres de sus estructuras, está bien. Si quieren hacerlo también en solo mayúsculas, también está bien. Pero les recomiendo que se adecúen a una misma forma de escribir este tipo de datos para que después
no se convierta como en una mala práctica de escribirlos con diferentes convenciones y después no puedan ser identificados dentro de su código. Muy bien, entonces aquí simplemente voy a ponerle algunas propiedades que tiene una persona. Las personas por lo regular tenemos nombres. En este caso vamos a utilizar eh, una propiedad llamada name de tipo string, que los strings ustedes en clases pasadas ya los pudieron trabajar. ¿Qué más? Vamos a poner por aquí también una edad. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más puede tener una persona? Vamos a dejarlo mientras con esas dos propiedades. Después vamos a ver qué más podemos hacer. Pero bueno, ya tenemos aclarada nuestra estructura de tipo person, en este caso con dos propiedades name y age. En este caso vamos a declarar una variable de ese tipo. Entonces voy a proceder a escribir el tipo que es person. Y voy a ponerle un nombre a esta variable, voy a ponerle person también, simplemente para identificar que es una persona. Y ahora voy a obtener del teclado ambas propiedades, el name y el age, ¿ok? Entonces, por acá puedo simplemente hacer cin y lo que obtenga del teclado lo voy a guardar en person.name y después lo que siga obteniendo del teclado lo voy a guardar en person.age y al final lo único que vamos a hacer es imprimir en pantalla. En este caso voy a imprimir el nombre y después tiene una edad de, y aquí voy a escribir o mostrar en pantalla más bien la edad que nosotros introdujimos del teclado para esa persona. Entonces, básicamente, esta es como la funcionalidad básica, ¿no? Que obtenemos eh, con una estructura. Podemos declarar una estructura, una variable más bien de ese tipo, de la estructura que hayamos declarado. Podemos acceder, ¿sí? No sé si ve, pero yo no se ve esa pantalla. Ah, sí, sí, no sé exactamente qué pasó. Permítame un momento. Listo, por ahí ya la pueden ver, ¿verdad? Ya. Va, muchas gracias. Bueno, no sé por dónde es que se perdió, pero bueno, les mencionaba que como ya tenemos aclarada nuestra estructura de person, que tiene dos propiedades, name y age, ya podemos hacer uso de esas propiedades. Podemos, en este caso, por ejemplo, leer del teclado dos valores y almacenar esos valores dentro de las propiedades de esta variable de tipo person que nosotros declaramos acá. ¿Ok? Básicamente como lo normal que hacíamos antes de declarar una variable, solo que en lugar de almacenarlo ahora en esa variable, por ejemplo, ya lo almacenamos directamente en las propiedades de nuestra estructura. Y les mencionaba también que fácilmente podemos acceder a esas mismas propiedades eh, a través pues de nuestra estructura. Esta es una forma en la que podemos setearle un valor a cada una de las propiedades, pero como ya lo vimos dentro del ejemplo que se mostraba en la página, bien podríamos hacer eh, person.name y ponerle un valor, ¿no? Por ejemplo, María. Y ya con esto estamos modificando la propiedad name de nuestra variable person, que es una estructura. En este caso simplemente lo estoy haciendo a través de un cin porque quiero obtener esa información del teclado. ¿Ok? Entonces voy a compilar esto por acá. Listo, ya está compilado. Al ejecutarlo, pues bueno, aquí está ya esperando la entrada del teclado. Lo primero que me pide es el nombre y después la edad. Entonces voy a poner por acá un nombre, María, y voy a ponerle que tiene 34 años.
¿Ok? Y lo único que hicimos pues, fue mostrar en pantalla, María tiene una edad de 34. E incluso acá podríamos ponerle nada más para completar este texto, años y NL. ¿Ok? Y vamos a volver a correrlo. Y ya está. Por acá incluso faltaba un espacio, pero bueno, estamos viendo que justo lo que nosotros ingresamos del teclado y que almacenamos dentro de nuestra estructura, al momento de imprimirlo en pantalla, pues podemos acceder a esto sin ningún tipo de problema. ¿Ok? No sé si por aquí les queda alguna duda acerca del uso de las estructuras. Ok, No. parece que no hay ninguno, entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Como ya lo ven, usar una estructura es súper fácil. Simplemente declaramos su nombre y declaramos cuáles propiedades va a tener. Y a partir de ahí, pues ya lo podemos utilizar en cualquier cosa. ¿Ok? Lo podemos utilizar en funciones, en ciclos, en lo que sea. Y justamente vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo vamos a utilizar algo que les mencionaba, que podría ser como un caso de uso bastante bueno para una estructura. En este caso, ya tengo otra vez la estructura básica de un programa de C++. Y ahora voy a anotarlo aquí como comentario de qué programa es el que vamos eh, a escribir, ¿ok? Entonces, básicamente nuestro programa debe pedir al usuario dos, dos puntos con X y Y cada uno. Al final, vamos a imprimir en pantalla la distancia entre ambos puntos. Muy bien. Entonces, básicamente para eso, como cada punto tiene dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y, en este caso, hacer una estructura que envuelva o que contenga esas propiedades en un nuevo tipo de dato hace mucho sentido. Porque si no utilizáramos una estructura, lo que podríamos hacer sería declarar algunas variables, por ejemplo, float x, x1, float y1, float x2, float y2, ¿no? O si quisieran hacerlo en una sola línea, x1, x2, y1, y2, ¿no? Al final declaramos cuatro variables, pedimos al usuario esos cuatro valores, los almacenamos y ya hacemos nuestra operación. Sin embargo, en lugar de hacer esas cuatro variables, ¿por qué no simplemente hacemos dos que sean de tipo punto? Y podríamos declarar en este caso una estructura, llamarla punto, y que esa estructura ya envuelva esas dos propiedades, X y Y, como lo podemos hacer a continuación. En este caso voy a declarar en una estructura, le voy a poner como nombre point, y si recuerdan, entre llaves vamos a declarar cuáles son las propiedades de esta estructura. En este caso voy a ponerle una propiedad de tipo float, que sea X, y otra propiedad que sea también tipo float, que se llame Y. ¿Ok? Y en este caso simplemente voy a declarar acá dos variables que sean de tipo point y voy a ponerle P1 y voy a ponerle P2. ¿Ok? Ya tengo dos variables de tipo point, en este caso cada una tiene X y Y. Muy bien. Entonces aquí dice que vamos a pedir al usuario dos puntos con X y Y cada uno. ¿Ok? Entonces algo bastante similar a lo que hicimos en el ejercicio pasado. Aquí simplemente voy a mostrar un mensaje en pantalla. Ingresa X y Y para el punto 1. Y lo que se ingrese en el teclado lo vamos a guardar en P1X y luego P1.Y. Y lo mismito vamos a hacerlo con
Por aquí me falta el P1. Y vamos a hacer lo mismo. Mostrar un mensaje en pantalla. Y ahora lo que se ingrese en el teclado lo guardamos en p2.x y p2.y. Muy bien. Y ahora, al final, lo que vamos a hacer, en este caso, es calcular la distancia entre ambos puntos, ¿no? Entonces vamos por aquí a recordar esta fórmula, que si no mal recuerdo es raíz, la raíz de x2 menos x1 menos y2 menos y1, y todo esto al cuadrado. Voy a ponerle aquí nada más. Voy a sacar este simbolito de cuadrado acá, pero supongamos que esto está al cuadrado. Y todo esto también al cuadrado. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, vamos a, de cierta manera, traducir esta fórmula a nuestro código para que podamos, pues ya calcular esta distancia entre ambos puntos y mostrarlo simplemente en pantalla, ¿ok? Entonces, para eso, no estoy muy seguro si ustedes ya utilizaron, en este caso, la librería MAT, porque para ello vamos a tener que utilizar algunas funciones para calcular la raíz cuadrada de un número y también para elevar alguna potencia otro número. Para ello simplemente vamos a hacer uso de esta librería, vamos a tener que incluirla dentro de nuestro programa y se llama mat.h, ¿ok? Por aquí nada más creo que esto es suma en lugar de resta. Ajá, ok. Y bueno, ya que incluimos esta librería de math.h, ya vamos a tener acceso a varias funciones que nos provee esta librería. Una de ellas, en este caso, voy a comentar nada más esto acá. Vamos a declarar una variable de tipo float y vamos a ponerle distancia o d simplemente. Y vamos a ponerle que d es igual a, en este caso, la función para poder obtener la raíz cuadrada se llama sqrt, que básicamente viene de como acortar el nombre square root, por eso es sqrt. Entonces, vamos a sacarle la raíz cuadrada. Ahora voy a poner paréntesis aquí para realizar esta operación de x2 menos x1. Entonces, x2 en este caso sería p2.x menos p1.x. Y todo esto debe ser elevado al cuadrado. Entonces, voy a utilizar otra función acá para elevar un número al cuadrado o a cualquier potencia en este caso. La función se llama pow y recibe dos cosas. Pues si lo ven acá dentro de la documentación, recibe dos argumentos de tipo double. El primero es la base y el segundo es la potencia. ¿Ok? Entonces, la base que queremos, en este caso, elevar va a ser P2x menos P1.x. Y ahora el segundo argumento es la potencia a la que queremos elevar esto. Entonces, lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Ok? Ahora, siguiendo la fórmula, vamos a sumarle otra vez la potencia, en este caso de P2.y menos P1.y al cuadrado. Y a todo eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. ¿Ok? Sí, con eso ya estamos. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es mostrar en pantalla la distancia entre ambos puntos. Y vamos a mostrar D. Y ahí vamos a terminar. ¿Ok? No sé si por aquí les queda alguna duda acerca de esto. Igual y me podrían confirmar si esta es la fórmula correcta. No lo tengo muy fresco en ese momento. Según yo sí. Bueno, ya tenemos aquí, nada más verificar que la fórmula que escribimos esté correcta. Estamos elevando al cuadrado la resta de x2 menos x1 más
la elevación al cuadrado de y2 menos y1 y todo eso en la raíz cuadrada. Parece que sí, entonces vamos a compilar esto. Muy bien, por ahí estamos correctos. Ok, por aquí ya me pide ingresar X y Y para el punto 1. Voy a poner números al azar, por ejemplo, X6, Y9, y X2 que esté en 1 y Y en el -6. Nos dice que la distancia entre ambos puntos es 15,8114. Eh, no sé, eso lo podemos comprobar. Denme un momento, voy a abrir una calculadora. A ver si por ahí lo pueden ver. Por aquí está esta calculadora. Eh, Nos pide igual lo que habíamos ingresado. Yo puse 6 y 9. 6, 9 para x1, y1 y 1 menos 6. Ok, vamos a calcularlo. Nos dice que la distancia debe ser 15,81. Y nuestro resultado, sí, fue 15,81. Entonces está correcto. Muy bien. Y pues básicamente este es uno de los ejemplos, digámoslo así, de cómo podríamos utilizar en este caso una estructura para guardar en este caso coordenadas de un punto, ¿no? Por aquí podríamos mejorar todavía este programa y me gustaría hacerlo de forma que tengamos funciones eh, que básicamente calcule en este caso la distancia entre dos puntos para que veamos cómo una función puede recibir argumentos, en este caso, del tipo que nosotros declaramos de nuestra estructura, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos mejorar esto? Podemos declarar aquí creo que se desapareció la pantalla otra vez, ¿verdad? Listo, por ahí ya deberían continuar viéndola. Entonces les decía, voy a declarar una variable que en este caso regrese a un tipo double. Voy a poner eh, como nombre, voy a ponerle distance y que en este caso reciba un point que va a ser P1 y reciba otro point que sea P2 y ahora sí que haga la operación que en este caso simplemente va a regresar la operación que era raíz cuadrada de, de la potencia de P2.x menos P1.x más la potencia, bueno, aquí me faltó elevado a la 2 más la potencia de P2.y menos P1.y, todo eso elevado a la 2. ¿Listo? Ya tenemos que este ejemplo, ya tenemos una función que básicamente recibe dos puntos, P1 y P2. Pueden ver aquí que simplemente estoy declarando que recibe dos argumentos de tipo point. Entonces quiere decir que nuestra estructura la podemos utilizar tal cual para una función, como argumentos de una función. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna restricción. Bien, podríamos en este caso simplemente quitar esto y imprimir acá distance y mandarle P1 y mandarle P2. ¿Ok? Y si nosotros compilamos esto, voy a quitar esto para que se vea un poco mejor, y volvemos a compilar y volvemos a ejecutar. A ver, nada más para 6, 9, 1 menos, ¿qué? 6. ¿Sí? Básicamente nos sigue regresando el mismo punto. ¿Ok? Bueno, más bien la misma distancia. ¿Va? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Por ejemplo, una función que regrese a un punto. Voy a ponerle aquí build point. Básicamente esta función va a crear un punto y nos lo va a devolver. ¿Va?
Entonces voy a hacer que esta función pida tal cual en pantalla, pida más bien al teclado eh, el valor de X y el valor de y que al final retorne ese punto que se creó. ¿Ok? Y así básicamente podríamos hacer aquí point P1 igual a build point P2 igual a build point. Y así ya no tendríamos que escribir ambos CIN y, por ejemplo, podríamos hacer que esa función también escriba en pantalla. Ingresemos X y Y. Ok, entonces voy a ponerlo nada más por acá. Voy a quitarle nada más este de punto. Voy a dejar el mensaje así tal cual que ingresa X y Y. Y ya esta función, pues básicamente se encarga de crear un punto, mostrar en pantalla este mensaje, pedir del teclado X y Y, guardarlas dentro de ese punto y al final regresar el punto. Y aquí en la función main, lo único que estoy haciendo es utilizar esa función buildPoint para que se construya un punto y lo guardemos en esta variable y al final la utilicemos en nuestra función distance. ¿Ok? Si se dan cuenta, ahora nuestra función main acabó mucho más pequeña, tenemos simplemente tres líneas y lo demás lo delegamos a otras funciones que simplemente hacen una tarea bastante específica. ¿Ok? Vamos a volver a compilar esto y vamos a ejecutarlo nuevamente. Aquí voy a poner algunos datos y ahí está. Sigue funcionando tal cual. Simplemente cambiamos los mensajes aquí hacia el usuario, pero al final de cuentas la operación continúa funcionando sin ningún problema. Es así como tenemos este ejemplo de cómo podríamos utilizar nuestra estructura en funciones, ¿ok? Podemos, en este caso, recibir argumentos del tipo de nuestra estructura o retornar igual un tipo de dato que, que haga match con la estructura que nosotros utilizamos, ¿ok? No sé si por aquí les quede alguna duda de cómo es que estamos utilizando las estructuras. Muy bien, parece que no hay ninguna duda. Entonces, vamos a continuar, yo creo que ya con un último ejemplo. Como pueden ver, como se les mencionaba al principio de la clase, al final es bastante sencillo utilizar las estructuras, no cambia mucho a lo que ustedes ya han estado trabajando anteriormente con variables normales de tipos de datos ya incluidos dentro de C++. Simplemente es que ahora nosotros declaramos nuestros propios tipos de datos para facilitarnos la tarea. ¿Ok? Entonces voy a ponerle por aquí, voy a crear otro archivo, a este le voy a poner people. Voy a copiar por acá todo esto. Voy a quitar todo lo que ya teníamos. ¿Saben qué? No, voy a eliminar este archivo y en lugar de people, voy a ponerle student. Ok, ya tenemos básicamente nuestro programa y ahora vamos a anotar qué es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Vamos a solicitar al usuario una lista de 5 estudiantes de la siguiente forma. Esto. Nombre, vamos a solicitar el nombre. Calificación 1, vamos a poner calificación 2, calificación 3, calificación 4 y calificación 5. Ese va a ser nuestra entrada, ¿ok? Al final, eh, al final, mostrar
una lista de forma descendente de los estudiantes y su promedio. ¿Ok? Entonces, básicamente sería como María y su promedio 9.9. José y su promedio de 9.7. Ordenados de manera descendente. ¿Ok? Es lo que tenemos que hacer. Para ello, pues, nuevamente vamos a tener que declarar una estructura para poder guardar pues, las propiedades que en este caso va a tener nuestros estudiantes. Y vamos a ponerle como nombre student. Y vamos a ponerle algunas propiedades. La primera, que viene de la descripción de nuestro programa, es que vamos a guardar un string con el nombre del estudiante. Luego tenemos que guardar también las calificaciones. Entonces, para guardar unas calificaciones, una lista de calificaciones, bien podremos utilizar un vector de tipo float, se llame calificaciones, ¿no? En este caso, grades. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un float para guardar, eh, vamos a utilizar double mejor. Vamos a utilizar un double para guardar el promedio. ¿Ok? Entonces ya tenemos tres propiedades de nuestros estudiantes: nombre, calificaciones y el promedio. ¿Ok? Entonces ahora, eh, sí, ahora nos dice que debemos pedir al usuario 5 estudiantes, y de esos 5 estudiantes a cada uno le vamos a pedir pues sus calificaciones. Vamos a empezar escribiendo una función que se encargue de construir un estudiante, tal cual como lo habíamos hecho en el ejemplo anterior. Y ahora vamos a mostrar en pantalla simplemente un mensaje. Interesa mejor la información del estudiante. ¿Ok? Y bueno, por aquí voy a declarar también mi variable student. Le voy a poner student también. Y ahora tenemos que lo primero que se ingresa en el teclado es el nombre, y a partir de ahí las calificaciones. Entonces voy a poner primero, a guardar más bien aquí lo que venga del teclado, lo voy a guardar en student.name. Y ahora, como son 5 calificaciones, voy a hacer un ciclo que vaya del 0 hasta el 4, o sea, mientras i sea menor que 5, voy a aumentar en 1 este i. Y ahora por cada vuelta del teclado voy a guardar esta calificación, voy a guardarlo por acá en, en una variable que se llama grade, y ahora voy a leerlo del teclado y lo voy a guardar en ese grade. Ahora, como ya lo tenemos guardado en una variable, cada vez que se está repitiendo este ciclo, simplemente voy a agregárselo a la propiedad grades o calificaciones de mi estudiante. ¿Ok? Entonces aquí voy a hacer student.grades. Si se acuerdan, cuando vimos en la clase de vectores, vimos la función pushback, y simplemente voy a mandarle esa calificación que guardamos de la entrada del teclado. Entonces, al final, pues ya vamos a tener guardadas todas las calificaciones para este estudiante. ¿Ok? Y al final, esta función lo único que va a hacer es retornar a ese estudiante. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Una vez que ya tenemos todas las calificaciones, también deberíamos, en este caso, calcular el promedio. Muy bien, entonces, me parece que, bueno, vamos a hacerlo en otra, en otra función, que en este caso, esta función, vamos a ponerle promedio o average, y que resuelva un estudiante. ¿Ok? Vamos a calcular el promedio para cada estudiante.
Eh, entonces aquí lo único que vamos a hacer, como ya tenemos guardadas las calificaciones de un estudiante, vamos a recorrer esas calificaciones y al final vamos a calcular el promedio. Entonces voy a poner por acá una variable que se llama suma, voy a declararla en cero. Y ahora vamos a recorrer cada uno de los elementos del vector de calificaciones de este estudiante. Para ello, si recuerdan, podríamos utilizar este tipo de for que hace uso del tipo de dato automático eh, para poder eh, recorrer, digámoslo así, un vector en este caso, que el vector va a ser student.grades. Dentro de este ciclo, lo único que voy a hacer es sumarle a lo que ya tiene sum la calificación. ¿Ok? Y al final voy a regresar la suma dividido entre el número de elementos que tiene student en grades. Y que recuerdan, teníamos una función que se llama size, que es la que nos regresa el número de elementos que están guardados en ese vector. ¿Ok? Entonces, lo único que hicimos fue sumar todas las calificaciones del estudiante y al final regresamos eh, el promedio, ¿ok? Justo es lo que hace esta función. Entonces, hasta acá ya tenemos dos funciones. Una construye un estudiante, otra construye o más bien calcula el promedio de cada uno de los estudiantes. Por aquí incluso podría, antes de retornar el estudiante en nuestra función, pues asignar al, a la propiedad average o promedio lo que nos regrese en este caso la función average del mismo student. ¿Ok? Con eso ya calculamos el promedio y al momento de construirlo, incluso ya calculamos el promedio. Incluso podríamos hacerlo acá, ¿no? Desde que nosotros obtenemos pues cada una de las calificaciones del teclado para evitar hacer otra función. Pero bueno, vamos a manejarlo así, nada más como modo de ejemplo, para ver cómo podría funcionar igual una función que reciba como argumento un estudiante. ¿Ok? Entonces, ya hasta este momento construimos un estudiante, calculamos su promedio. ¿Qué otra cosa necesitamos? Eh, Creo que se volvió a detener por acá la pantalla. Déjame ver qué es lo que está pasando. Listo, por ahí ya deben poder verla. Entonces, lo que les mencionaba es que al final debemos, de cierta manera, ordenar estos estudiantes porque debemos mostrarlos de forma descendente. Entonces, dependiendo de quién tenga el mejor promedio, debemos mostrarlo primero y después el que tiene un promedio menor y así sucesivamente. Entonces, bueno, vamos a irnos a la función main para empezar a guardar nuestros estudiantes. Para guardar estos estudiantes, pues también los voy a guardar dentro de un vector. Y en este caso, este vector va a ser un vector que contenga el tipo de dato student, porque va a ser una lista de estudiantes. ¿Ok? Entonces ya tengo declarado mi vector de tipo student. Y ahora simplemente vamos a hacer un ciclo y igual a 0. Como son 5 estudiantes, pues mientras i sea menor que 4, menor que 5, perdón, y vamos aumentando i en 1. ¿Ok? Entonces, por cada uno de ellos, simplemente vamos a guardar en students. Vamos a hacerle pushback y vamos a guardar lo que sea que nos regrese la función build student, que es la que ya se encarga de pedir entrada del teclado. Entonces, al final de este for, ya vamos a tener un vector student con 5 estudiantes. Ahora vamos a ordenar este vector. En una de sus clases anteriores, ustedes ya vieron la función stdsort. Muy bien. Entonces vamos a hacer uso de esa función para poder ordenar en este caso un vector. Vamos a ordenar en este caso eh,
es nuestro vector, y para ello, si no mal recuerdo, tenemos que mandarle dos cosas. ¿Cuál es el inicio de nuestro vector? Que en este caso es student.begin. Y el final de nuestro vector, que en este caso es students.end. Y ahora, como este es un vector que contiene un tipo de dato personalizado, una estructura, sort no va a saber cómo ordenar estos estudiantes. Entonces nosotros tenemos que declarar o más bien indicarle una función que se va a encargar de definir qué estudiante es más grande que otro o más bien cómo podemos ordenar estos estudiantes. Entonces aquí simplemente voy a ponerle una función, voy a declararla, le voy a poner compare by average, que básicamente significa comparar por promedio, y vamos a declarar esa función. No estoy muy seguro si dentro de su clase de sort pudieron ver que nosotros podíamos declarar una función también personalizada, simplemente para definir cómo es que se van a ordenar los elementos. En este caso, para hacer esa función tenemos que declarar una función de tipo bool, que va a retornar true o false, y va a recibir dos elementos. En este caso, voy a ponerle nada más el nombre que había puesto por acá, compare by average, y va a recibir dos elementos. En este caso, como lo que vamos a ordenar es un vector de students, pues va a recibir dos estudiantes, ¿no? Va a recibir, en este caso, student 1, student 1 y otro student, voy a ponerle student 2. ¿Ok? Y la forma en la que vamos a definir si un estudiante es mayor que otro, pues básicamente es por su promedio. Entonces vamos a decir que si student 1.average mayor que, más bien menor que student 2.average. Muy bien, entonces si el promedio de student 1 es menor que el promedio de student 2, quiere decir que eh, bueno, aquí creo que me estoy confundiendo. Sí. En este caso, si lo dejamos de esa forma, si decimos que student 1 es menor que student 2.average, lo que va a hacer esto es ordenarlos de forma ascendente. Quiere decir que el valor más pequeño va a ir primero y el valor más grande va a ir hasta el final. Sin embargo, nosotros no lo queremos así. Queremos ordenarlos de manera descendente. Entonces vamos a cambiar ese menor que por un mayor que, para que si el estudiante 1 tiene un promedio mayor al estudiante 2, en esa comparación, sea el estudiante 1 el que esté primero y no el estudiante 2. ¿Ok? Entonces ya lo estamos utilizando acá dentro de nuestra función sort para ordenar nuestro vector. Y al final lo único que vamos a hacer es pues simplemente imprimirlo en pantalla, me parece. Ya es lo único que nos queda. Bueno, pues aquí esto no es necesario. Voy a ponerle student y vamos a recorrer, en este caso, nuestro vector students. Y vamos a imprimir en pantalla, nos decía, el nombre del estudiante, seguido, y aquí voy a separarlo nada más con este guión, seguido de su promedio. Muy bien. Por acá me faltó simplemente esto. Y básicamente con eso ya lo tendríamos antes de compilar este programa y antes de que se nos pase más el tiempo, perdón por eso, vamos a repasar nada más lo que estamos haciendo. Estamos creando una función que retorna un student, básicamente se encarga de pedir información al usuario, guardarla y regresar ese estudiante. Tenemos una función que calcula a partir de las calificaciones de un estudiante, calcula su promedio. Y luego tenemos una función booleana que se encarga de comparar dos estudiantes y los compara a través de su promedio. ¿Ok? Y al final,
Lo único que tenemos es que declaramos un vector de estudiantes, pedimos 5 estudiantes al usuario y luego ordenamos ese vector, lo ordenamos utilizando la función comparadora que declaramos acá. Y al final lo único que hacemos es imprimir en pantalla pues nuestro vector de estudiantes que ya lo ordenamos primero. ¿Ok? No sé si por aquí les queda alguna duda antes de compilar este programa. Muy bien, parece que no. Entonces voy a proceder a compilar eh, este programa. Por aquí, si lo ven, me salieron un par de warnings y un error. Si no estoy... Ah, ok. Los warnings, en este caso, nos lo da porque estamos utilizando la palabra reservada auto para de cierta manera automáticamente inferir de qué tipo de datos estamos recorriendo un vector. Y esto es porque es una extensión de C++11. En este caso podemos ignorarlo, no pasa nada. Aquí el único problema que me está marcando es que average no existe y esto es porque la función average la declaramos después de utilizarla. Si ven, la habíamos utilizado acá, entonces para eso ya debimos haberla declarado arriba. ¿Ok? Voy a compilarlo de nuevo y entonces ahora sí, ya solamente tenemos los warnings, ya no tenemos ningún error. Voy a proceder a ejecutar este programa. Y bueno, ahí está. Ya nos pide la información del estudiante. Voy a escribir, por ejemplo, aquí María. Y ahora recordemos que va seguido de 5 calificaciones. Voy a ponerle, ahí está, ya está en 5. Voy a poner ahora José, 5 calificaciones también. Ahí está. Voy a poner ahora otro. 6, 7, 7, 8. Ahí están 5 calificaciones. Eh, Voy a ponerle otra vez 5 calificaciones a este. Eh, y por último, nuestro último estudiante, voy a ponerle igual algunas calificaciones. Bueno, por aquí simplemente falló algo que no le pusimos un salto de línea al final de imprimir cada uno de los estudiantes, pero bueno, vamos a ver. En este caso nos dice que José tuvo un promedio de 8.8, seguido de Tomás de 8.6, Tito también tuvo 8.6, María tuvo 8 y Lalo tuvo 7. Bueno, hasta aquí vemos que funcionó sin ningún problema. Se mostró la lista de los alumnos ordenados por su promedio de forma descendente. Y pues bueno, ese es uno de los ejemplos también o de los casos de uso en los que podríamos utilizar una estructura, en este caso student. Aprendimos también cómo poder ordenar nuestro vector de estudiantes por una función que nosotros declaramos. Y aquí simplemente para demostrar por qué cambié este mayor que por el menor que, más bien el menor que por el mayor que, es porque si lo dejo en menor que, nuestra ordenación se va a hacer de modo ascendente. Entonces, por ejemplo, aquí en lugar de 5 voy a poner 3 estudiantes. Voy a compilar esto y voy a correrlo nuevamente y voy a ingresar otra vez los estudiantes. Ahí está. Si lo ven, por haber cambiado ese menor que por un mayor que dentro de mi función comparadora, ahora mi vector ya no está ordenado de manera descendente, sino está ordenado de manera descendente. Quien tiene el promedio más bajo está primero y el promedio más alto está al final. Como nosotros no lo queríamos así, pues por eso cambiamos la forma en la que comparamos eh, pues quién es mayor que quién. Muy bien. No sé si por aquí les queda alguna duda acerca de cómo utilizar ya sea las estructuras, cómo es que utilizamos los vectores con estructuras o cómo utilizamos las funciones con estructuras.
igual espero que pues a partir de aquí, en los problemas que vienen, se ven que hay que utilizar como varias variables, varias cosas que se podrían agrupar en una sola cosa, pues hagan uso de estas estructuras porque al final les sirve bastante para organizar su código, hacerlo más legible y eso al final también ayuda a que puedan enfocarse más en resolver el problema y no tanto en entender lo que han estado escribiendo. Muy bien. Entonces, pues sin nada más que agregar, yo les agradezco mucho por haber asistido a la clase del día de hoy. Espero que esto les sirva de mucho. Como ya les había mencionado al principio de la clase, estos códigos que escribimos se los vamos a estar compartiendo después para que puedan tener acceso a ellos, lo puedan repasar nuevamente, por si les queda alguna duda o algo así. Y me parece también que este fue el último tema de la fase 3 en la que nos encontramos actualmente. Entonces, por ahí estén atentos al WhatsApp para cualquier tipo de aviso que les demos para las siguientes eliminatorias, para los problemas que les dejemos de tarea y para los ejercicios también que estén ahí como de repaso. Muy bien. Entonces, sin nada más que agregar, me despido. Ahora sí. Muchas gracias por asistir a la clase del día de hoy y estamos en contacto a través de WhatsApp por cualquier tipo de aviso. ¿Va? Entonces, que tengan muy buena noche.